Revelado, hombre inesperadamente transforma la vida de una madre oso y sus crías emocionante. El sol ardiente caía sobre el rostro de Javier, un joven agricultor de 32 años, mientras sudaba en su campo marchito. Su corazón latía con fuerza, no solo por la fatiga del trabajo, sino por la angustia que pesaba sobre su familia. La sequía había devorado sus cultivos, y a cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. María, su esposa, lo miraba con preocupación y sus dos pequeños hijos, siempre risueños, empezaban a perder aquel brillo en sus ojos que tanto amaba. Las enseñanzas de su abuela resonaban constantemente en su mente, recordándole que el sacrificio y el esfuerzo eran la base de la dignidad. El trabajo duro nunca se olvida, decía ella. Sin embargo, Javier se sentía al borde del abismo. Un día, cuando la desesperación lo llevó a buscar ayuda en las montañas cercanas, Javier se adentró en la naturaleza que lo rodeaba, buscando un arroyo que pudiera salvar a su familia. La inmensidad de esos bosques lo dejaba sin aliento. Pero el destino tenía planes para él. De pronto, se encontró con un pozo seco, y lo que vio a su alrededor le hizo palpitar el corazón, una madre oso, con sus 3 crías asustadas. Sus ojos reflejaban el miedo y la lucha por la supervivencia. Javier sintió una conexión profunda con esa madre, como si supiera que ambos luchaban por proteger a los suyos, arriesgando todo en un mundo que parecía estar en su contra. Mientras trabajaba para rescatar a los osos, el dilema comenzó a atacar su mente. Algunos vecinos y amigos murmuraban, cuestionando su decisión de arriesgar su tiempo y esfuerzo por esos animales, cuando su propia familia clamaba a gritos su atención. Javier se sintió dividido, pero la voz de su abuela resonaba con fuerza: la vida es sagrada, Javi. Con cada esfuerzo que hacía para liberar a los osos, su propio estómago gruñía en un recordatorio desgarrador de su realidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el clima se tornó pesado. Javier miró la caída del sol, sintiendo que su propia familia lo necesitaba, pero también sentía que debía actuar. Con manos temblorosas y la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que su amor por la vida, por esa lucha que ambos compartían, era más fuerte. Se adentró al pozo, sintiendo como el suelo temblaba a su alrededor, y logró liberar a la madre oso y sus crías. Un brillo de agradecimiento pasó por los ojos de la madre mientras Javier se sentía en ese momento como un héroe, pero esa gratitud se tornó en terror instantáneo. El suelo se desmoronó a su alrededor, y Javier se encontró atrapado, en peligro, enfrentándose a la misma decisión que había aceptado al arriesgarse por los osos: salvaría su vida o seguiría luchando por lo que consideraba correcto. La comunidad lo observaba, dividida entre la admiración y la duda. ¿Qué haría Javier? ¿Salvarse a sí mismo o arriesgar todo por aquellos que no podían defenderse? La angustiosa pregunta flotaba en el aire. La lucha por la vida había tomado un giro inesperado, y su respuesta podía cambiarlo todo. El polvo del suelo caído llenaba el aire mientras Javier luchaba por mantener el equilibrio. El eco del derrumbe resonaba en su corazón, y el miedo se instalaba en su pecho como un ancla pesada. Era este el fin de su vida, justo cuando había encontrado un propósito. Miró a la madre oso, que se mantenía al margen, sus ojos se cruzaron y Javier sintió que cada segundo contaba. Las crías, temerosas, comenzaron a acercarse, como si comprendieran el sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. «Por favor», susurró Javier, su voz apenas audible. Necesitaba que la madre oso entendiera que estaban conectados por la lucha, por la salvación. Cada vez que la tierra se agrietaba a su alrededor, un pensamiento lo atravesaba como un relámpago: tenía que encontrar la fuerza para levantarse. Con un grito de desesperación, trató de mover las piedras que lo estaban atrapando. Las manos de Javier se llenaron de cortes, pero no sentía dolor. La visión de su familia en casa, esperando por él, lo mantenía en pie. No puedo fallarles, pensó, y el sacrificio comenzó a gravitar sobre su corazón. Ya no pensaba en la comunidad que lo había cuestionado, ni en los murmullos llenos de dudas. En su mente solo había amor y la urgencia de actuar. El esfuerzo parecía infinito. Sin embargo, cuando las primeras piedras se deslizaron de su cuerpo, sopesó la victoria que aún no tenía en su mano. Un pequeño destello de esperanza surgió en su interior. En esos momentos de increíble lucha, la madre oso lo observaba, sus ojos llenos de vida mientras sabía que debía cuidar de sus crías.
Aquella mirada le dio a Javier un nuevo aliento. Tú lo harás, Javi, recordó la voz de su abuela. Finalmente, el último trozo de tierra se movió y el camino quedó parcialmente libre. Con un esfuerzo final, Javier se empujó hacia adelante, cuando un crujido estremeció la tierra bajo sus pies. Sin pensarlo, se aferró a una piedra que se mantenía firme. Casi instantáneamente, la madre oso dio un paso hacia él, como si comprendiera el sacrificio. Detrás de ella, las pequeñas crías miraban, el instinto animal reconocía su valentía. Entonces, en un giro inesperado, el suelo comenzó a desplomarse de nuevo. Javier soltó un grito, y a medida que caía, sintió que la vida se le escurría entre los dedos. Sin embargo, el mundo se detuvo cuando la madre oso corrió hacia él, haciendo un movimiento inaudito. Con un empujón de su cuerpo, logró que Javier se moviera hacia un lado, asegurándose de que no cayera de golpe en la parte más profunda del pozo. Nadie ha hecho esto por mí, pensó Javier, monumento de vulnerabilidad y gratitud. Mirar a la madre oso en ese instante le enseñó que el amor podía surgir en los lugares más inesperados. Pero antes de celebrar su salvación, el dolor de su hogar lo golpeó nuevamente. ¿Qué pasaría si él no regresaba nunca a su familia? La angustia lo atravesó mientras el suelo resbalaba aún. Tenía que salir de ahí, por ellos, con un suspiro profundo, se armó de valor. No me rendiré. Así, la esperanza se avivó en su pecho, y en ese momento, sintió que no estaba solo, que esas criaturas, a su manera, también estaban dispuestas a luchar. Javier levantó la mirada hacia la madre oso y, en un instante, el miedo se transformó en determinación. Cada respiración se volvió un grito de guerra. Ya no solo lucharía por ellos, sino también por él mismo, pero cuando finalmente logró salir, la sorpresa lo abrumó. La comunidad, que antes lo había cuestionado, se acercaba con una mezcla de respeto y admiración. Estaba allí, con un nuevo desafío surgiendo en el horizonte. Su vida había cambiado, pero el camino no había terminado. ¿Cómo reaccionarían?, se preguntó mientras las miradas se posaban sobre él. El hogar lo esperaba, y las crías de la madre oso se alejaban. Su propia lucha había sido una lección de vida. Sin embargo, antes de que pudiera saborear la victoria, un retumbar profundo sonó en el bosque. Un nuevo signo de advertencia se alzaba en el aire. Las sombras crecían, y la autoridad del hombre que había salvado a la madre oso podía poner todo en equilibrio en un instante. Lo que Javier no sabía era que la lucha por la vida apenas comenzaba. El aire del bosque se volvió espeso, como si la naturaleza misma supiera que un nuevo peligro acechaba en el horizonte. Javier, aún temblando por el esfuerzo, sintió como el sonido retumbante reverberaba en su pecho. Un dolor familiar se apoderó de él, ese que cada vez que algo grandioso estaba a punto de suceder lo llenaba de incertidumbre. Los rostros en la comunidad, antes llenos de desdén, ahora se iluminaban con una mezcla de asombro y admiración. Pero el brillo en sus ojos se apagó tan rápido como se encendió al notar las sombras que se cernían sobre ellos. Javier se volvió hacia donde se escondía el eco de aquella advertencia, el temor ensombreciendo cada rincón de su alma. ¿Qué se avecina?, se preguntó, su mente regresando a las historias de su abuela sobre los animales y los hombres que traían desequilibrio. Un gato negro cruzó su camino, y él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La comunidad no lo había entendido, pero él había ganado la confianza de la madre oso. La conexión era más que física, era espiritual. Mientras la tierra continuaba temblando bajo sus pies, Javier dio un paso adelante. No puedo fallarles otra vez, murmuró, aunque esta vez no hablaba solo de su familia. Miró a las crías, que contemplaban a su madre con confianza. Miradas de esperanza entre torpeza infantil. Ellas también eran él, cotidianas, luchadoras. Repentinamente, los murmullos de la comunidad se volvieron inquietos. Uno de los ancianos alzó la voz: Javier. Debemos encontrar refugio, algo viene hacia aquí. Las palabras resonaron y Javier se dio cuenta de que el peligro no solo amenazaba su vida, podría afectar a todos a su alrededor. La madre oso, sintiendo la agitación, giró la cabeza, observando a sus pequeños, mientras su instinto la guiaba a protegerlos. Vamos, vamos, susurró Javier, moviendo sus manos con nerviosismo. Pero en su corazón había un fuego que ardía, una necesidad de ser más que un simple héroe. Necesitaba asegurarse de que todos estuvieran a salvo, su familia y las de su madre oso. Sin embargo, solo la idea de que todo lo que había alcanzado, esa conexión, podría desvanecerse como un susurro, lo aterrorizaba. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Su mente lo atormentaba con imágenes del caos del bosque. Cada crujido lo llenaba de alerta, un llamado a ser fuerte. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para buscar ayuda, notó que algo oscuro se cernía frente a la comunidad,
una figura encapuchada, flotando como una sombra perdida en el aire. Los murmullos se tornaron en silencio, miedo y desconfianza se instalaron en los rostros. ¿Quién eres tú? Javier se atrevió a preguntar, su voz firme aunque su corazón latía desbocado. La figura permaneció inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de fluir. Luego, en un movimiento rápido, la capucha se apartó, revelando un rostro que lo dejaría sin aliento. No venimos a hacerte daño, venimos a advertirte, resonó la voz, grave y casi musical, el aire se heló ante tal intrigante revelación. Los susurros entre la comunidad se reanudaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué advertencia? ¿De qué deberíamos cuidarnos? Mientras los murmullos se convirtieron en pánico, Javier sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Qué peligro estaba acechando en la penumbra? Y su lucha por salvar la vida de la madre oso y sus crías había sido solo el comienzo, y en ese momento, lo supo, su verdadero desafío apenas había comenzado. La figura encapuchada, con su tono enigmático, llenó el aire de tensiones. Javier no podía dejar de preguntar qué la había traído hasta allí. La madre oso, inquieta, se acercó a él, como si también esperara respuestas. Las crías, ajenas al peligro, se aferraban a su madre, buscando calor y seguridad. Escucha, Javier, continuó la figura, su voz resonando a través de los murmullos inquietos de la comunidad. Un cambio ha llegado al bosque. Hay una sombra que se cierne, una amenaza que no es solo física, sino que desvía la naturaleza misma de la vida aquí. Javier sintió que su corazón se quedaba parado. Un instante de silencio. La figura pareció notar su angustia y añadió, debes actuar antes de que sea demasiado tarde. La madre oso confía en ti, al igual que tu comunidad. Debes elegir. ¿Elegir? Repitió Javier, el eco de esa palabra retumbando en su mente. De repente, la gravitas de la situación se volvió abrumadora. ¿Qué se supone que debo hacer? Solo soy un hombre común. No puedo ser un salvador. Pero ya lo eres, respondieron los ojos de la figura, iluminándose con una luz que parecía emanar de ellos. Tú eres el vínculo entre los hombres y los animales. El equilibrio de nuestro mundo depende de ti. La presión en el pecho de Javier creció mientras la verdad de sus palabras calaba en su ser. Sabía que había algo especial en su conexión con la madre oso, una sagrada responsabilidad que nunca había querido asumir y que, sin embargo, ahora se le ofrecía plenamente. El asombro en el rostro de los aldeanos lo llenó de determinación. Debía actuar, no solo por ellos, sino también por el bosque, que le había brindado tanto. Entonces, abrió la boca para preguntar, ¿qué debo hacer exactamente? Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, la figura hizo un gesto al cielo. El tiempo se agota. Lo que viene no puede ser ignorado. Busca al anciano de las leyendas, él puede guiarte. Solo cuando entiendas la raíz de la sombra, podrás enfrentarlo con éxito. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Javier, mientras su mirada se desplazaba entre los rostros de su comunidad y el rostro cálido de la madre oso. De alguna manera, había una luz de esperanza. ¿Y si falló? Preguntó, su voz casi un susurro. No convertirás en héroe a todos, pero puedes marcar la diferencia. Las palabras resonaron en su mente, transformando su miedo en una sensación de propósito. La figura dio un paso atrás y, con un suave movimiento, pareció disiparse en el aire. Sin embargo, sus ojos seguían fijos en Javier, como una sombra que no podía escapar. De repente, una concepción emergió en su mente, debía encontrar la manera de conectar a su comunidad con el anciano, quien siempre había hablado sobre la unidad entre hombres y naturaleza. Con la madre oso observando, Javier sintió una llamada profunda en su interior, una fuerza que lo guiaría en su misión. Tomando aire profundamente, Javier se volvió hacia su comunidad. Debemos prepararnos. ¿Todos? No es solo nuestra seguridad lo que está en juego, es nuestro hogar. Vamos a buscar al anciano y descubrir qué debemos hacer para enfrentar esta sombra. Los murmullos se apagaron y un brillo de determinación llenó los ojos de todos. Pero en el fondo, Javier también sintió el peso de la duda. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente salvar a quienes amaba, y a la vez, proteger a la madre oso y sus crías? Mientras se adentraban en el bosque juntos, Javier no podía evitar pensar en la advertencia de la figura. La sombra estaba muy cerca, y el tiempo se estaba agotando. Lo que no sabía era que la verdadera amenaza no era solo externa, sino que también residiría dentro de él. Las raíces de su propia confusión y miedo apenas comenzaban a florecer, y el encuentro con el anciano podría revelar más de lo que jamás había imaginado. ¿Podría su corazón ser lo suficientemente fuerte para enfrentar todo lo que se avecinaba? La autopista de sus pensamientos se interrumpió al escuchar un fuerte ruido detrás de ellos.
Una ramificación quebrada. Resonó, y todos se congelaron. Algo observaba desde la oscuridad del bosque, y Javier sintió que la sombra ya había comenzado a moverse. Javier dio un paso hacia adelante, el eco de la ramificación quebrada aún resonando en su mente. La madre oso se erguía, sus ojos brillantes escaneando la penumbra. Las crías, asustadas, se apretujaron más contra ella. La incertidumbre cubría el ambiente como una niebla espesa, y el corazón de Javier latía con fuerza. ¿Qué fue eso?, murmuró una anciana de la comunidad, su voz temblorosa. Todos la miraron con ojos llenos de miedo. Javier, sabiendo que debía mantener la calma, respiró hondo. Probablemente un animal, intentó tranquilizarlos, aunque en el fondo, él mismo dudaba. Las palabras de la figura encapuchada seguían resonando en su mente, la sombra se cierne. ¿Acaso aquello era un simple zorro o algo más peligroso? Una serie de suaves crujidos de ramas rompió el silencio nuevamente, y esta vez, Javier estaba listo. Hacia atrás, todos. Gritó, y la comunidad retrocedió en un movimiento casi sincronizado. En ese momento, algo emergió de la oscuridad, una enorme figura, de pelaje desaliñado, con ojos ávidos que observaban a la madre oso y sus crías. Era un lobo, pero no uno común. Su aspecto estaba marcado por la desnutrición y la desesperación, y su mirada mostraba una mezcla de hambre y desconfianza. Javier sintió que se le detenía la respiración. Una parte de él sabía que poca comida había en el bosque. ¿Qué quieres?, aulló el líder de la comunidad alzando su voz en advertencia, mientras se posicionaba entre el lobo y las crías. Javier lo siguió, su instinto protector despertándose con fuerza. La advertencia del anciano resonaba en su mente, la unidad entre hombres y naturaleza. Serían capaces de encontrarla. El lobo se detuvo, como si comprendiera que ellos estaban dispuestos a proteger lo que más amaban. Pero su hambre era evidente, y una tensión palpable flotaba en el aire. Por un instante, Javier sintió la conexión de lo que la figura había dicho. De repente, no había solo un peligro, también una oportunidad. Si le mostramos compasión, tal vez pensó, la idea tomando forma en su mente, podríamos ayudarlo. Con ese pensamiento, su voz resurgió, tranquila pero firme. Alto. No creo que su intención sea atacarnos. Quizás solo busca comida. Los aldeanos lo miraron, confundidos. Todos conocían el instinto del depredador, pero Javier se sentía atraído por la idea de la unidad. Mientras el lobo parpadeaba, él intentó acercarse lentamente, con la mano extendida. ¿Estás ahí, amigo?, susurró, dejando caer un poco de su provisión de frutos y nueces en el suelo, una mínima ofrenda protectora. El lobo olfateó el aire, cauteloso. El tiempo parecía detenerse. Javier sentía que el momento se volvía más sagrado a medida que las miradas de los aldeanos se encontraban con las de la madre oso, como si todos compartieran una nueva esperanza. Con un leve movimiento, el lobo se acercó a la comida, sus ojos ahora iluminados por algo más que simple hambre. Javier miró a la madre oso, quien tensamente observaba, y le susurró, confía en mí. Gradualmente, el lobo comenzó a comer, tranquilo y agradecido. La atmósfera se alivió, y los murmullos de la comunidad se transformaron en un halo de confianza. Sin embargo, en su pecho, Javier sentía una inquietante verdad: si no podían ayudar a las criaturas del bosque, tanto él como su comunidad no sobrevivirían a la sombra. Entonces, de repente, el aullido de otro lobo resonó en la distancia. La madre oso giró su cabeza, y un temor renovado se apoderó de Javier. Sabía que esa sombra no solo estaba en el bosque, sino también en su propia decisión de actuar. Los lamentos distantes eran un recordatorio de que esta era solo una pequeña calma antes de una tormenta. Sería el encuentro con el anciano la clave para enfrentar lo que se avecinaba. ¿Y qué precio tendría que pagar Javier para mantener ese frágil equilibrio entre los hombres y los animales? Mientras la noche caía más oscura, un nuevo aullido resonó, y Javier sintió que la sombra se acercaba, exigiendo que tomara una decisión: actuar o rendirse. La encrucijada se presentaba ante él. La noche se espesaba, el aire se tornaba frío y el murmullo de la comunidad se apagaba con cada aullido que se acercaba. Javier miró a su alrededor, las miradas de sus vecinos llenas de incertidumbre pero también de un nuevo destello de esperanza. La madre oso continuaba observando, sus ojos fijos en el lobo que ahora se alimentaba. Un hilo de conexión se había establecido, y Javier sintió que un cambio era posible. Quizás si vuelvo a acercarme, él me entenderá, pensó, su corazón latiendo con fuerza mientras un nuevo impulso brotaba en su interior. Pero antes de que pudiera dar un paso adicional, una figura se alzó desde la penumbra detrás de los árboles, un segundo lobo, bien alimentado y dominante, que miraba con ojos llenos de desafío.
El nuevo lobo se acercó, sus pasos ligeros pero firmes, como si reclamara un territorio que no le pertenecía. Javier apretó los puños. Justo cuando pensaba que había creado una calma, esta sombra se cernía sobre ellos nuevamente. La panza del lobo desnutrido se encogió al ver a su compañero, y una sombra de temor cruzó su mirada. Esto no es bueno, pensó Javier, sintiendo el peso del peligro inminente. No puedo dejar que esto termine mal. Se volvió hacia su comunidad, buscando apoyo. Todos deben estar listos. Aunque su instinto sea atacarnos, podemos encontrar una manera de hacer que entiendan que no somos una amenaza, dijo, consciente del absurdo de la situación, pero firme en su convicción. El líder de la comunidad asintió, aunque su expresión denotaba preocupación. Esto es muy arriesgado, joven. Los lobos no suelen dudar, y menos cuando tienen hambre. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Si esto sigue así, la madre oso y sus crías estarán en peligro, y todos nosotros también, contestó Javier, su voz resonando en la quietud de la noche. Al ver el vínculo que había formado con el lobo desnutrido, se sintió con energía renovada. Tenía que actuar. Se acercó un poco más a la madre oso, sin perder de vista al lobo dominante. Sus ojos eran firmes y decididos, en un intento audaz por afrontar al nuevo adversario. Lanzó un trozo de comida más lejos, tratando de atraer su atención. Si puedo distraerlo, quizás el otro pueda escapar, pensó esperanzado. El lobo dominante se detuvo. Su atención se desvió momentáneamente hacia la comida, pero sus instintos volvieron a tomar forma, y el aire se llenó de tensión nuevamente. Javier apretó los dientes. Eso no es suficiente. Debo hacer algo más. Las voces de los aldeanos susurraban a sus espaldas, llenas de ansiedad, y él sabía que cada segundo contaba. En un acto de desesperación, levantó los brazos, mostrando que no era una amenaza. Escucha. No venimos a hacer daño. Solo queremos vivir en paz. Su voz resonó en el silencio, pero el eco estaba lleno de miedo. Sin embargo, Javier no se dejaba vencer. La madre oso pareció percibir la sinceridad en sus tímidos intentos, y su mirada se suavizó. A su lado, el lobo desnutrido también lo miraba, como si entre ellos estuvieran haciendo un nuevo entendimiento. La calma se hizo presente por un momento, hasta que un estruendo resonó en el fondo del bosque. Un crujido ensordecedor, como si una montaña estuviera desmoronándose. Javier y los aldeanos miraron hacia el origen del sonido, y el aire se volvió espeso con la expectativa. El eco del peligro se acercaba a pasos agigantados. ¿Quién más estaba acechando en la oscuridad? La intensidad del momento se elevó. Sin tiempo para dudar, Javier sentía que el destino de todos los seres, animales y humanos por igual, pendía de un hilo. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó mientras el hedor de la duda lo invadía. En su corazón, la batalla entre el miedo y la esperanza tomaba fuerza. Pero en ese instante, un nuevo aullido desgarrador resonó en el aire, diferente a los otros, uno que prometía más sombra de la que habían imaginado. Javier sintió que su corazón se detenía ante el aullido escalofriante que reverberó por el bosque. Era un sonido que lo atravesó y le hizo recordar cuentos que había escuchado de niño, sobre criaturas sin piedad que merodeaban en la oscuridad. La comunidad se unió en un susurro colectivo, cada uno se miraba con miedo en sus ojos, comprendiendo que el peligro no terminaba con el lobo dominante. Hacia el fondo del bosque, una figura oscura apareció entre los árboles, alzándose en toda su imponente estatura, más grande que cualquiera de los demás lobos. Era un tercer lobo, con una mirada feroz y llena de autoridad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es un caos, pensó, mientras la madre oso mostraba sus dientes en un gesto de temor y defensa. ¿Qué haremos?, gritó uno de los aldeanos con voz quebrada. No hay forma de que podamos enfrentarnos a 3 lobos a la vez. Nos toca trabajar juntos, respondió Javier, su voz resonando aunque se tambaleaba por dentro. Quizá, podría haber forma de unirlos a todos, si somos astutos y rápidos. Mientras el nuevo lobo se acercaba, el desnutrido también pareció dibujar uno de sus escasos instintos de lucha. La madre oso se mantuvo firme, protegiendo a sus crías. Había un aura de determinación que Jin aseguraba una colaboración inesperada, pero el tiempo apremiaba. Javier se dio cuenta de que aguardaba una línea muy delgada entre la calma y el caos. Con su mirada absada en el lobo dominante, decidió actuar. Mirad. Si este lobo fuerte quiere ser el líder, debemos mostrarnos como aliados, no como enemigos. Si ellos ven que somos más que presas, tal vez cambien su enfoque, murmuró, sus manos temblando de ansiedad. Alejados de la zona de peligro, un grupo de aldeanos se reunió para pensar en una estrategia. Uno de ellos, la anciana Carmen, habló en un tono suave pero seguro. Tienes razón, Javier.
Si encontramos un terreno común, seremos más fuertes como comunidad frente a ellos. Pero, ¿cómo logramos esto? Debemos ofrecer algo que desee, contestó Javier, en un intento desesperado de pensar en voz alta. Si podemos atraer su interés, quizá eso les enseñe que somos aliados y no enemigos. Hay animales que pueden ser cazados cerca del río. Si logramos llevar a los lobos hacia allí. ¿Y luego qué? Interrumpió otra voz llena de duda. Les dejaremos cazar lo que quieran y arriesgaremos nuestras vidas. No, no estoy sugiriendo eso. Solo piensen en esto. Si podemos distraerlos, se olvidarán de nosotros por un momento. Tal vez el desnutrido y la madre oso encuentren una forma de escapar. El río puede ser una opción, pero debemos actuar rápido, respondió Javier, sintiendo su corazón latir con fuerza. Las cabezas comenzaron a pensar juntas, una chispa de colaboración se encendió entre ellos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, pero las nuevas posibilidades ofrecían un rayo de esperanza. Javier guió a sus vecinos en una serie de pasos discretos hacia el borde del bosque, mientras el tercer lobo se acercaba, su aullido resonando aún más cerca, la calma y el estruendo chocaban de manera incesante. En el fondo, hasta el lobo desnutrido parecía mirar a Javier con un destello de comprensión, como si estuviera evaluando su valía para ayudar a su madre y su cría. Vamos, trabajemos juntos, susurró Javier, casi como una plegaria, pero en medio de su plan audaz, un nuevo evento inesperado trastocó la noche. De pronto, una figura humana emergió de la oscuridad del bosque, saliendo de entre las sombras. Ninguno de ellos esperaba ese giro, de donde había salido. ¿Quién más estaba dispuesto a entrar en esta peligrosa danza? La pregunta invadió la mente de Javier, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y curiosidad. Esta persona podría ser la clave para cambiarlo todo, quizás, un nuevo desafío aún más grande. La figura emergió lentamente, iluminada solo por la tenue luz de la luna, que se filtraba a través de las copas de los árboles. Era un hombre de aspecto desaliñado, con el cabello largo y enmarañado, como si llevara tiempo perdido en el bosque. Su mirada, profunda y cansada, se cruzó con la de Javier, como si el destino los hubiera cruzado en ese instante crucial. ¿Quién eres? Preguntó Javier con cautela, la voz temblorosa, pero firme. Soy Miguel, respondió el hombre, su tono cargado de una familiaridad inquietante. He estado aquí, en este bosque, viviendo entre alimañas y sombras. Conozco bien a los lobos. Sé lo que buscan, agregó, señalando con un gesto a los animales que cada vez se acercaban más. Los murmullos de los aldeanos se hicieron más intensos, mezclados con escepticismo y temor. ¿Puedes ayudar?, exclamó la anciana Carmen, los ojos llenos de esperanza y desconfianza a la vez. Hay maneras de comunicarte con ellos, continuó Miguel, moviendo las manos con gestos casi mágicos. El lobo dominante entiende el lenguaje de la fuerza, pero también el de la necesidad. Si les muestras que tú no eres una amenaza, o si ofreces un trato, puedes ganar su respeto. Javier sintió que la idea de un trato era peligrosa, pero no veía otra opción. La madre oso, aún en guardia, había comenzado a relajar su postura. Se notaba que estaba cansada, y sus crías se aferraban a ella con un vínculo que Javier no pudo evitar admirar. La desesperación dominaba el ambiente, necesitaban actuar rápidamente. Si estás diciendo la verdad, Miguel, necesitamos un plan, dijo Javier, sintiendo que su voz adquiría fuerza. Algo que nos ayude a atraer su atención y, quizás, ofrecerles algo a cambio. Sus instintos son primordiales, indicó Miguel. Pueden sentir el miedo, pero también la esperanza. Un sacrificio simbólico puede ser lo que necesiten para escucharte. ¿Hay algo en el bosque que puedan considerar valioso? Los ciervos, murmuró uno de los aldeanos, su mente trabajando apenas al unísono. El rebaño es grande cerca del río. Si llevamos uno por la orilla, tal vez se sientan atraídos. Pero ¿cómo lo hacemos sin arriesgarnos a ser atacados? Podría ser el momento perfecto, sugirió Miguel, una chispa de audacia brillando en sus ojos. Usen el ruido y la confusión a su favor. Creen un espectáculo. Pueden crear un fuego, algo que pocos animales se atreverían a cruzar sin investigar primero. Ustedes guían a los lobos, y yo me encargaré del ciervo. Los aldeanos comenzaron a murmurar entre sí, y Javier sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Todo se volvía más serio, más arriesgado. Sin embargo, la urgencia del momento apagó sus temores. Muy bien, decidió Javier en voz alta, ganando coraje. ¿Nos dividiremos? Miguel está con nosotros. Mientras haga ruido con el fuego, lanzaremos la carnada hacia el río. Seremos astutos y rápidos. Cada movimiento cuenta.
Así, como si esa idea floreciera alrededor de ellos, se dividieron. Miguel se dirigió hacia el centro del bosque, donde un estruendo de ramas y hojas podría atraer la atención de los lobos. Los aldeanos se acercaron a un pequeño ciervo, su corazón latiendo al unísono con la desesperación que sentían, pero, justo cuando comenzaban a ejecutar su plan, el líder lobo rompió la serenidad del bosque con un aullido ensordecedor. Una amenaza latente se cernía sobre ellos. Antes de que pudieran reaccionar, algo captó su atención, una sombra oscura vislumbrada entre los árboles, más grande y amenazadora que ninguno de los lobos. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué es eso?, murmuró, sin poder contener la creciente ansiedad dentro de él. La figura se acercaba, y, aunque no había información suficiente, sus instintos le decían que se avecinaba un peligro desconocido. El destino de toda la comunidad pendía de un hilo y, mientras el tensionado silencio se apoderaba del ambiente, una pregunta emergió en su mente: ¿era realmente el momento adecuado para arriesgarlo todo? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras la sombra se iba aproximando, desdibujando los límites entre la noche y lo desconocido. Javier no podía quitarle la mirada a aquella figura, cuya forma se hacía más clara, emergiendo entre el resplandor titilante del fuego que comenzaba a arder. El aliento de los aldeanos se fue apagando, cada cual envuelto en su propio torbellino de miedo y ansias. La criatura era imponente, no solo por su tamaño, sino por la forma en que se movía, con una gracia que solo la naturaleza puede otorgar. Era un oso, pero no uno cualquiera. Su pelaje era de un negro profundo que absorbía la luz y su figura parecía estar cubierta de cicatrices, marcas que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos, sin embargo, denotaban algo completamente diferente, una inteligencia y una tristeza que cautivaron a Javier. «¡Atrás, todos!», gritó Miguel, interponiéndose rápidamente entre el oso y el grupo, su voz resonando con autoridad. «Este no es un enemigo. Es una madre que ha perdido más de lo que puede soportar». El corazón de Javier latía desbocado. Sentía que el aire temblaba, un eco de lo que estaba sucediendo. Recordaba el rostro de la madre oso, tan similar al de su propia madre en sus momentos de desesperación. Se preguntó si, al igual que ella, solo quería proteger a sus crías en un mundo peligroso. La madre oso se detuvo, olfateando el aire y examinando a los humanos que temblaban ante su presencia. Las crías, ocultas a su lado, asomaban sus pequeños hocicos, curiosas pero aún temerosas. «Necesitamos mostrarle que no somos una amenaza», susurró Javier, sintiendo la necesidad de actuar. Pero antes de que pudiera avanzar, Miguel levantó una mano, deteniéndolo. «Ella quiere ver lo que ofreces. No con palabras, sino con acción». Miguel se agachó lentamente, acercándose al suelo, haciéndose pequeño ante el gigante depredador, mientras Javier lo observaba, expectante y nervioso. Poco a poco, Miguel extrajo un pequeño trozo de carne del ciervo, el mismo que los aldeanos habían preparado para atraer a los lobos. Con un gesto cuidadoso, lo colocó en el suelo, alejándose con un paso atrás mostrando que no había peligro. La madre oso miró la ofrenda, su mirada se suavizaba, pero aún había desconfianza. «Ofrece algo de tu corazón, Javier», murmuró Miguel, como si pudiera leer los pensamientos del joven. «Deja que el amor de tu comunidad hable. No es solo la carne lo que busca, sino una señal de paz». Javier sintió que las palabras de Miguel atravesaban su ser. Con una respiración profunda, tomó un pequeño paso al frente, el pulso en sus sienes resonando más fuerte que nunca. «Te ofrecemos nuestra ayuda», dijo claramente, aferrándose a la esperanza. «No venimos en son de guerra. Solo queremos ayudarte y proteger a tus crías». La madre oso retrocedió un paso, pero sus ojos se quedaron pegados en él, como si escuchara cada palabra. De algún modo, en ese instante, Javier sintió una conexión con ella, como si el miedo que las mantenía separadas fuera un velo que, si se rompía, podría traer salvación a ambos. En un giro inesperado, el aullido del líder lobo resonó en el bosque una vez más y esta vez, respondedor, un grupo de lobos apareció, alertados por la luz del fuego, como sombras inquietas en la noche. Los aldeanos se agruparon, el pánico atravesándolos nuevamente. «No huyan. Quédense donde están», gritó Javier, intentando mantener la calma. Pero sus ojos seguían fijos en el oso, sintiendo que se apretaba el nudo en su pecho. La madre oso, al ver la llegada de los lobos, se arqueó, su instinto la urgía a proteger lo que le pertenecía. «Escuchad», dijo Javier, tratando de hacerse entender a la madre oso. «No solo somos humanos. Somos padres, somos familia. Todos debemos convivir». El aliento se cortaba entre sus palabras y, mientras lo decía, la furia de los lobos parecía ir calmándose también, y así, en aquel preciso instante,
Javier supo que no era solo un líder el que necesitaba a su comunidad, ya era hora de que todos se unieran, humanos y animales por igual, en un intento desesperado por restaurar el equilibrio perdido. Sin embargo, la sombra oscura en el trasfondo seguía acechando, recordando a todos que el verdadero peligro aún estaba esperando a que la luz del día llegara. La fuerza de la madre oso se sintió a su alrededor, y una pregunta surgió en el aire: ¿podrían encontrar la valentía necesaria para luchar juntos contra lo que acechaba en las sombras? La tensión llenaba el aire, como si el mismo bosque respirara en colectivo, sosteniendo en su aliento el destino de todos. Javier estaba en el centro de esa batalla, sus manos temblando, no solo de miedo, sino de decisión. Cada mirada entre los humanos y los animales estaba cargada de significado. Era el momento de unir fuerzas o perderlo todo. Necesitamos un plan, pensó Javier. Miró a Miguel, el hombre del bosque. ¿Qué hacemos ahora? Miguel observaba a la madre oso, comprendiendo su corazón inquieto. Debemos actuar antes de que la sombra nos consuma, respondió con una voz grave y serena. La madre oso y su cría son nuestras aliadas. Podemos utilizar esa conexión para atraer a los lobos hacia un lugar seguro. El ágil lobo dominante había comenzado a acercarse, y la madre oso, aunque tremenda, podía sentir la creciente ansiedad. Javier dio un paso firme, llenándose de valor. Vamos a darles algo que les haga entender que no somos una amenaza, sugirió. Tal vez si atrayendo al ciervo a una zona segura, podremos negociar. Los aldeanos miraron a Javier, un destello de miedo cruzando sus ojos, pero también una chispa de admiración. Alguien, un niño pequeño de la comunidad, recordó con voz temblorosa: recuerdo lo que dijo el anciano sobre ofrecer lo que amamos, nuestra conexión. Era la clave. Javier lo entendió de inmediato. Ellos eran parte del bosque tanto como los propios animales. Cada uno de nosotros está conectado a este lugar. Es hora de demostrar que no somos enemigos, que luchamos por la misma esperanza. Con ese propósito, formaron una cadena en la que los hombres se unieron con los lobos y la madre oso. Comprendían que el miedo podía transformar seres en enemigos, pero el amor podía construir puentes. Entonces, la madre oso dejó escapar un suave gruñido, atraída por la valiente determinación que emanaba de Javier. En un gesto casi instintivo, se posicionó más cerca de él. El lobo desnutrido, sintiendo la fuerza de la coalición, se atrevió a acercarse un poco más, su mirada escudriñando buscando respuesta, mientras el ciervo se acercaba al río. Habilidosamente Javier y los aldeanos realizaron ruidos a un costado. Los lobos, curiosos por el bullicio, comenzaron a acercarse lentamente. No te preocupes, confía en nosotros, murmuró Javier para la madre oso, sintiendo el latido de sus corazones hacerse uno. La conexión estaba viva, chispeante. Escuchen, dijo Miguel a su comunidad, su voz firme: seremos uno en esta lucha. Estemos listos. Al llegar el momento decisivo, la madre oso y sus crías se separaron de la reunión con los humanos, dándose la libertad que solo un instinto de madre puede mostrar. Ella sabía que debía proteger a sus pequeños, pero logró entrelazar sus vidas en ese sacrificio. El ciervo pasó a su lado, sintiéndose incluso más ligero con la vulnerabilidad que Javier había expresado. Era un acto simbólico, un recordatorio de lo que la vida ofrecía a ambos lados de la naturaleza. Los lobos, cautelosos, comenzaron a acercarse al ciervo, resistiendo la tentación o el instinto. La madre oso, aún tensa, observaba con fuerza. A pesar del peligro inminente, Javier sintió que todo estaba en sus manos. La luz de la luna iluminó el claro y, por un momento, los animales se detuvieron, sorprendidos por la colaboración inesperada. De repente, el lobo dominante rugió con fuerza, un eco que resonó en el bosque. Javier sintió que el aire se enfriaba. Esto es nuestra oportunidad, pensó, y en un acto de valentía, alzó la voz: no somos enemigos. Venimos en paz. Todos luchamos por lo mismo. La atmósfera se cargó de energía. Javier se dio cuenta que la sombra no era solo un peligro externo, también lo era su falta de unidad y entendimiento. Pero entonces, algo cambió. La mirada del lobo dominante se suavizó, su curiosidad reemplazó el miedo. Javier vio la transformación en sus ojos, como si al pronunciar esas palabras, el cariño hubiera comenzado a florecer. No estamos aquí para dañar, estamos aquí para vivir, juntos. Cuando las palabras salieron de su boca, un silencio profundo se apoderó del bosque. Todos, incluidos los animales, parecían entender que estaban entrelazados por la misma lucha. En ese instante, Javier sentó la fuerza de la comunidad, el amor y el sacrificio. Así, el lobo se giró, aceptando al desnutrido como parte de la manada y empezó a alejarse lentamente del ciervo. Los murmullos de alivio y asombro circularon entre los aldeanos.
Javier sintió que una luz de esperanza brotaba en su interior. La sombra que había amenazado su unión ahora se sentía lejana, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, él sabía que la vida siempre trae nuevos desafíos. Prometamos recordarlo, dijo Javier, mirando a los ojos de su comunidad y la madre oso, seremos guardianes del equilibrio. Las lágrimas de alegría en su rostro demostraron la gratitud y la lucha compartida. La comunidad había cambiado y prometió nunca dejar que la sombra de la duda y el miedo dirija sus corazones. Finalmente, bajo la luz tenue de la luna, Javier sintió la profunda alegría de saber que había encontrado, no solo su vínculo con la madre oso, sino también un hogar en su comunidad. Aunque la naturaleza pronto podría poner a prueba su unión nuevamente, estaban listos para enfrentar cualquier sombra que se cerniera en su futuro. Ahora, con sus corazones entrelazados, sabían que juntos podrían enfrentar el mundo. ¿Te ha emocionado esta transformación tanto como a mí? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.